cuando el dolor decía la verdad. Pero tras esa palabra simple se escondía una máquina diseñada para una sola cosa: quebrar la voluntad humana. No hay un solo momento exacto en que nació. Sus raíces se hunden en la historia antigua, en los rincones más oscuros del poder. Algunos estudiosos sitúan los primeros dispositivos de tracción corporal en la antigua Roma. En ese entonces, eran utilizados para castigar esclavos rebeldes y enemigos políticos. Pero lo que existía ahí eran versiones primitivas: cuerdas, postes, tal vez un banco improvisado. El potro, como tal, tomó forma siglos más tarde. Fue en la Europa medieval, entre los siglos XIII y XV, cuando la tortura se institucionalizó. No como un acto de venganza o rabia, sino como un procedimiento legal. Sí, legal. El derecho canónico y el derecho civil comenzaron a aceptar el uso del tormento como método para obtener confesiones. Y como todo lo que entra en la ley, empezó a perfeccionarse. Ahí surgió el potro. ¿Qué era físicamente? Una tabla, madera gruesa, firme, 2 juegos de poleas, cuerdas hechas de cáñamo, tan resistentes como la voluntad que intentaban destrozar, una manivela, un diseño tan básico que podría parecer una cama rústica, pero cada pieza tenía un propósito exacto. El reo era atado de manos y pies, estirado, no por capricho, sino por técnica. Con cada giro, el cuerpo se alargaba apenas unos milímetros, pero la tensión crecía como una serpiente bajo la piel. Primero los músculos, luego los tendones, después las articulaciones. El castigo no buscaba sangre, buscaba verdades. Y aquí viene lo perturbador. La Iglesia Católica y los tribunales civiles no solo sabían del potro, lo autorizaban. Se decía que el sufrimiento físico ayudaba a purificar el alma, que un cuerpo debilitado era un alma sincera. Filósofos de la época, como Tomás de Aquino, reflexionaban sobre la tortura como un mal necesario. Y en las universidades de Derecho, los juristas debatían cuánto dolor era legal antes de que se rompiera la ley de Dios. Porque sí, el dolor estaba permitido, pero la muerte durante el proceso, no. Había que torturar con moderación, con técnica, con profesionalismo. Uno de los casos mejor registrados ocurrió en Toulouse, Francia, en el año 1589. Un hombre, Guillaume Bouteille, fue acusado de conspirar contra el rey. Negó todas las acusaciones. Durante horas. Se le colocó sobre el potro. Los registros judiciales describen con frialdad el proceso. Primer giro. El reo permaneció en silencio. Segundo giro. Gritó. Cuarto giro. Comenzó a llorar. Sexto giro. Confesó. ¿Era culpable? Nunca lo sabremos. Pero los documentos concluyen. El potro cumplió su función. El reo habló. Otro caso emblemático. Jeanne Bosse, 1643. Una campesina, solitaria, con un gato negro. ¿El crimen? Brujería. Fue arrestada y negó todo. Y en esa época, negar era sospechoso. Porque solo los culpables se defendían tanto. Fue colocada en el potro. Sus brazos comenzaron a dislocarse. Sus pies dejaron de sentir. Sus huesos empezaron a crujir. Las crónicas indican que confesó todo lo que le pidieron, incluso cosas que no entendía, porque el cuerpo, cuando se rompe, inventa lo que haga falta para que pare. Fue ejecutada días después y exonerada 300 años más tarde, cuando los archivos fueron revisados. El potro no fue una invención aislada. España lo usó durante la Inquisición, Italia en los procesos papales, Inglaterra durante interrogatorios a presuntos traidores, Alemania en persecuciones de herejía. No era un castigo secreto, era un procedimiento oficial, con manuales,
jurisprudencia y protocolos. La tortura era tan estructurada que en algunos juicios el potro solo podía usarse tras 3 días de arresto sin confesión. Otros jueces lo aplicaban preventivamente, por si acaso. ¿Por qué funcionaba? Porque el dolor es un lenguaje universal. Y el cuerpo humano tiene límites. Los huesos pueden resistir presión, pero no tracción. Los ligamentos ceden, los hombros se dislocan, las rótulas revientan. Y todo eso sin derramar una sola gota de sangre. El reo, a diferencia de otros métodos, no quedaba muerto, sino destruido. Y esa era la intención. Que viviera, para ser ejemplo. Del potro a la tortura moderna. Con el paso de los siglos, el potro fue desapareciendo, no porque fuera ineficaz, sino porque era demasiado visible. La tortura moderna prefiere el anonimato. Las técnicas evolucionaron. Ya no hay cuerdas, hay electrodos, no hay tablas de madera, hay habitaciones blancas con luces fluorescentes, no hay manivelas, hay descargas. En algunos países, los protocolos son tan sofisticados que la tortura no deja marcas, solo traumas. Pero la esencia sigue siendo la misma: quebrar sin matar, doblegar sin ensuciar, obtener verdades, sin importar si son reales. ¿Dónde termina la justicia? A veces nos gusta pensar que el potro quedó enterrado en la historia, que fue parte de una época salvaje y supersticiosa, un error del pasado. Pero el potro es más que una máquina, es una idea, y las ideas no mueren tan fácil. La idea de que el dolor es útil, de que la verdad se arranca, no se busca, de que el sufrimiento puede justificarse, y eso, incluso hoy, sigue vivo. El potro nos recuerda una verdad incómoda. La justicia sin control se convierte en castigo, y el castigo sin humanidad es tortura. Gracias por escuchar. Esto fue una Crónicas de Terror en la Historia. Nos vemos en el próximo relato, donde la historia nos enfrenta a lo que nunca debemos repetir. ¿Qué opinas de este oscuro capítulo de la historia? Déjame tu comentario. Quiero leerte. Tu voz también forma parte de esta crónica.